Yo soy Lin. Y yo, Yali. Y esto es Lin y Yali. ¡Yujú! Gente, nos estamos derritiendo. Bien animadas, pero gente, mira, nos está corriendo el sudor por las Por donde piernas, por la espalda, es una cosa absurda las calores que hacen. Y aunque no se nota mucho ahí, nosotras para grabar ponemos unos bombillitos de frente. Ustedes saben que los bombillos dan más calor todavía. ¡Oh! Pero qué calor. Terrible, caballero, es que de verdad. está horrible. Yo creo que primera vez que hago video con el pelo recogido. Y yo creo que es la primera vez desde que estoy en Brasil que yo paso tanta calor. ¿Qué clase de calor? Pero Terrible, bueno, ya, caballero. no vamos a quejarnos más de la Todo calor. por ustedes. Exacto, porque hoy les traemos un video informativo que se llama Envidia total. Argentinos lloran por su salario mínimo miserable y Admiten que en México vive mejor. dudoso. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Yo no sabía que los argentinos tenían un salario mínimo. De hecho, no sabemos nada de Argentina, su No, economía, muy poco. su gobierno, no sabemos nada. Entonces quédense con nosotras para que lo averigüemos. Y si les gusta nuestro contenido, no pueden olvidar suscribirse, Comentar, dar like compartir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y recuerden, chicas y chicos, que en la descripción de nuestros videos y en la de nuestro canal pueden encontrar nuestras redes sociales, nuestra cuenta de PayPal, el link por si desea hacer Un compita legendario. Gente, hypeen nuestros videos, que esto nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo estas video reacciones y hacer crecer esta bonita familia. Antes de empezar el video, vamos a felicitar, no, ¿cómo Hola. se dice? Um, A saludar a nuestros Ah. suscriptores, pero no antes del video. Vamos a hacerlo después del video, así que quédate hasta el final. Hasta el final, gente. Gente, otra cosa que bueno, ya la estuvimos mencionando, pero hace poco llegamos a los 14,000 suscriptores. Esto es, ustedes dirán, bueno, en comparación a otros canales todavía somos pequeñas. Sí, sí. Pero es algo que hemos logrado en menos de un año y para nosotras es algo, todo un privilegio. Exacto, y siempre pues, con la ayuda de ustedes. Así es. Siempre Sin con el ustedes- amor, con el cariño y gracias por compartir todos los videos de nosotras. Caballeros, que sin ustedes esto no hubiese sido posible, la Así verdad. mismo. Y bueno, nada, queríamos terminar el 2025 con 15,000 suscriptores. No sabemos si lo vamos a lograr, pero si no lo logramos, casi lo logramos. Así es. que vamos por el 2026 por muchísimos más. Así que sigan compartiendo, hypeando y sigan ahí apoyándonos, gente. Así es. Vamos a comenzar. Por eso tenés que multiplicar un por tercio. Es la canasta, el salario mínimo en Argentina es un tercio de la canasta básica. En México, un salario mínimo son 2 canastas básicas. Claro, para estar como en México deberías multiplicar el salario mínimo argentino por 5, por 6, Sí, por debe 7. ser, Imagínate 2 tú. millones, más o menos. Bueno, Terrible la no situación. nos metamos ahí porque nos deprimimos. En redes sociales, foros, transmisiones en vivo e incluso en programas locales, los argentinos no paran de hablar de México. Y la frase que más se repite es la que ha prendido las alertas. México está mejor que nosotros. Sheinbaum gobierna con cabeza. Milei nos está hundiendo. Lo que antes era una comparación ocasional, hoy se ha convertido en un debate nacional dentro de Argentina, donde miles de ciudadanos señalan que la economía mexicana ofrece estabilidad, mientras ellos viven incertidumbre, recortes y precios que cambian cada semana. Bien, la doctora dio 2 noticias. A ver, escuchemos a ella misma anunciándolo. Ay, Dios. Por noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, 2 grandes acuerdos entre el sector empresarial y las y los trabajadores. 1, el aumento al salario mínimo para el próximo año y 2, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual. Bien, ahí está. Ah, no. O sea que les van a aumentar el salario y les van a quitar horas de trabajo. Qué buen servicio. Así sí, así es bon, así está óptimo, trabajas menos y ganas más. Ujú. Eso está especial. Caballero, nosotros no sabemos mucho de la política de Argentina, no sabemos cómo es todo. Sí, es No verdad. estamos muy bien empapadas, pero nos pueden decir allá abajo en los comentarios qué tal y qué piensan de Argentina. Realmente en ningún tema de política estamos empapadas, pero ustedes saben que en estos videos siempre comentamos lo que estamos viendo en el video, la Ujú. información que se nos da en el video, las noticias que recibimos en el mismo video. Y bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que pasa. Aparte ves a una presidenta, ¿no? Acuerdo con los empresarios. Y sí, es el peronismo. Y la- sí. no, y la- De acuerdo con los trabajadores y los empresarios. Y la cuestión progresiva. 50-50 era.
La Todo, clave, la todo, base. todo. Porque aparte no es que ella impone y se lo bajan a los 2 días. Pero para porque hay algo interesante que es el aumento del salario mínimo en México. Escuchen el Sería dato. mi billetera, con 3 pesos. 154% acumulado aumento del salario mínimo desde el año 2018, cuando empezó Andrés Manuel López Obrador, 154% acumulado, que no generó inflación. Lo que dice la doctora es, nos decían que un aumento del salario mínimo iba a provocar una inflación galopante en los Estados Unidos mexicanos, algo que no sucedió. Obviamente tienen otras cuestiones para limitar la inflación. El salario mínimo, bajo decisiones de consenso impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, llegará a 315.04 pesos por día en 2026, un aumento aprobado con diálogo entre trabajadores y empresarios. Mira. Ese salario, aunque sigue siendo modesto, mantiene poder Pero es de el compra mínimo. más estable porque no se deshace con la inflación. En contraste, los argentinos se quejan de que su salario mínimo no alcanza para nada. El salario mínimo argentino sube por decreto, pero la inflación lo pulveriza. Muchos ciudadanos dicen abiertamente, ganamos mucho en número, pero no en realidad. Es plata de mentira. Cobra uno, gasta dos. Pero nos decían además que no iba a haber inversión extranjera. Y vean ustedes el gráfico que acaba de presentar México de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es la cantidad de tarasca que ponen actores fuera de los Estados Unidos mexicanos en la economía de México, ¿sí? Empresas multinacionales, 40.000 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2025. Es el momento más alto de inversiones extranjeras directas en los últimos años en México. Vean que empieza en el 16 en 19.000 millones, 21.000, 24, 26, baja un poquito en 2020, pandemia, acuérdense, Claro. 23, 24, 32 con AMLO en 2022, 32 2023 y ya la doctora Sheinbaum 35 y 40. Esto están midiendo Bárbaro. el tercer trimestre de cada año. Y déjame decirte que me llama la atención porque son argentinos los que están hablando aquí, no son Sí. mexicanos. Son los mismos argentinos haciendo el comentario sobre la situación sobre su propio país. Pero bueno, gente, a mí, en lo personal, me parece que en ningún país del mundo, o bueno, déjame no decir, no generalizar, pero son pocos los países del mundo que con el salario mínimo te da para todo. No. Yo creo que ni en Estados Unidos, que ahora mismo es, ahora por los momentos, es la primera potencia y la primera economía, no pienso ni que con el salario mínimo te dé para todo, a nadie. No. Entonces la verdad es que uno no puede tampoco estar con la mentalidad de solo depender del salario que te va a dar el gobierno. Claro. Si no estás conforme con eso, tienes que hacer algo por tus propios medios para me poder parece, aumentarlo. me parece genial lo que está hablando Maylin, caballero. De verdad que sí. No, porque es que si te vas a conformar con salario mínimo y te vas a estar Ujú. quejando, pero no vas a hacer nada. Constantemente, ¿te imaginas? No. Estar quejándonos aquí por el salario mínimo Y no hacer nada. Y no hacer Solo nada. quejarnos. Pero bueno, aquí el comentario de ellos está muy válido porque es que existen muchas personas, gente, que no piensan así. Existen muchas personas que ya se han formado en algo también. Imagínate tú, que tú te hayas graduado de médico, ingeniero, astronauta y que entonces tú trabajes de eso y tengas que entonces quizás dejar tu trabajo porque el salario no te da. No sé, eso tampoco me parece justo. Aunque yo pienso que esa gente Sí. no gana en el salario mínimo. No. No. Por eso es importante el dato. 40.000 millones es un acuerdo, es un pacto ¿no? Es el acuerdo que hizo Mauricio Macri con el fondo 40 de inversión mil extranjera. millones. Con uno de esos ¿Sí? ya estamos Es felices. plata que vos no le pediste a No, los no, Estados plata Unidos, Plata que vos no le plata de pediste. inversión. que vino, guita, que aparte está en Apareció. suelo mexicano, apareció, Taca, taca. le da trabajo. Pero es extranjera, no es de mexicanos. Es extranjera. Porque inversión posiblemente si extranjera además le directa. sumas la de los No, ricachones seguro, mexicanos claro. que la tienen, Los Sí. también ricachones ponen la guita en mexicanos. México. Y algo que nos decía siempre Carlos Tomada. No se la fugan. Claro, Carlos Tomada dice, al mexicano Sí. de la elite, al ABC1 mexicano, le gusta tener su casa en Houston, en New York, en Washington. Pero la plata, La pone en México. México, primero México, dice. Siempre lo contaba así Carlos Tomada, el ex embajador de la Argentina en los Estados Unidos mexicanos. Vamos ahora a ver, porque también aumentaron los empleos formales, y este fue otro anuncio que hizo Sheinbaum en la semana, a 23 millones de mexicanos. Oye, Aquí es donde más arde Argentina.
Según datos oficiales del INDEC, una familia argentina necesita más de 1.276.000 pesos argentinos al mes para no ¿Para ser qué? pobre y más de 572.000 pesos solo para cubrir alimentos básicos. Pero que valen las cosas en Argentina. Parece que el dinero está Súper devaluado. El dinero argentino parece que está devaluado, igual que en Cuba. No, pero es que ni en Cuba tú tienes que tener 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos para al menos comer al mes. Eso no es así. ¿Qué está pasando en Argentina? Caballero, ¿cómo que 500.000 pesos para pagar tus cosas básicas y más de 1.000.000? ¿Cuánto es un salario mínimo en Argentina? Si ustedes saben cuál es el salario mínimo de Argentina, nos lo pueden decir allá abajo en los comentarios. Sí, si quieren nos los pueden poner en pesos argentinos y nosotras hacemos la conversión al dólar o a lo que nos interesa hacer la Comparado conversión. también con el salario mínimo de México. De México. Para ¿Qué? comparar ahí más o menos, o cómo está el dólar ahora. Ajá, también. No, que también En los ahora países. para el 2026 va a aumentar el salario mínimo y van a reducir las horas laborales. Aunque México tiene sus propios desafíos, muchos argentinos Mira, reconocen que real el costo de la brasileño. canasta básica mexicana es mucho más Milei. manejable. En México, el salario mínimo puede ¿Qué cubrir es eso? una parte Fresa. importante de la canasta alimentaria básica, algo que en Argentina es simplemente imposible con el ingreso mínimo. Y sí, los argentinos lo dicen abiertamente, con el salario mínimo mexicano vivo mejor que acá. La canasta mexicana no te come vivo como en Argentina. Muchos argentinos en redes, especialmente jóvenes y trabajadores, repiten frases como Sheinbaum gobierna con calma, Milei gobierna con show, México cuida al trabajador, acá nos tiran a la selva. México está creciendo sin destruir a su gente. Es importante porque ahora vamos a ver los datos de cómo se trabaja en los Estados Unidos mexicanos. Claro, el 51,1% trabaja entre 40 y 48 horas y después tenés un 27% que está trabajando por encima del límite legal. Por esto también Sheinbaum, estos son datos del 2023, es muy fuerte verlo también porque es una... Así como la sociedad argentina trabaja mucho, este es el otro dato, la sociedad argentina es de las que más trabaja en América Latina, creo que tiene que haber un proyecto que vaya en este sentido a futuro. En México, vean ustedes, 27 puntos que trabaja entre 49 y 56 horas semanales, que es una bestialidad, que es no tener ni un franco. Sí, No, estoy pensando que es justo difícil saber dónde está el límite, pero ahí está el número de 40 a 48, que es más de la mitad de la población. Sí. Digo, si gran parte de esa porción trabaja más de 40 horas, Claro. la medida está beneficiando Al 70%. al 70% de la población. También estaba mirando recién acá en Google un poco la relación entre el salario mínimo y la canasta de pobreza Sí. o la canasta básica, y también va mejorando La muchísimo. actual en México es un salario mínimo, son 2 canastas básicas. Digo como para pensar la Argentina. En la Argentina En creo que el salario mínimo está en comparación con en 300.000 pesos y Argentina. la canasta básica es un palo. Para parte de la sociedad argentina, Sheinbaum representa estabilidad, diálogo y realismo económico, todo lo contrario a lo que sienten con las políticas agresivas de Milei. Punto por punto, lo que los argentinos mismos están reconociendo. 1. El salario mínimo mexicano ofrece más seguridad que el argentino. En Argentina, el salario mínimo no cubre ni la mitad de la canasta alimentaria. En México, sí cubre una parte significativa. Abuso. 2. La canasta básica argentina es casi inalcanzable. Más de 1 millón de pesos para vivir. En México, los costos son altos, sí, pero manejables en comparación. 3. La inflación argentina destruye el bolsillo. La mexicana se mantiene bajo control. 4. El estilo de Sheinbaum genera más confianza que el estilo caótico de Milei. Y sí, los propios argentinos lo están diciendo. ¿Qué opinan ustedes de que los argentinos digan que México está mejor? ¿Creen que el salario mínimo mexicano está realmente funcionando mejor que el argentino? ¿Les sorprende que argentinos estén admirando a Sheinbaum? ¿Qué país creen ustedes que lleva el camino correcto? Pónganme su respuesta, banda, porque aquí es donde se arman los debates sabrosos. Gracias, mi gente, Los por llegar debates hasta el final. sabrosos. Aquí en Gol Mexicano siempre les traigo Los lo que debates otros sabrosos. no se animan a decir, sin miedo y con datos calientes. Suscríbanse, comenten y compartan, porque la... Bueno,
La verdad es que si tenemos algún suscriptor argentino o se pasa por acá alguien de Argentina, también comenten, ¿no? Porque para entender mejor la situación aquí, porque yo todavía no entiendo como 500.000 pesos, un millón. Aquí yo estaba buscando en ChatGPT mientras estábamos viendo el video porque nos gusta mucho informarnos sobre esto. Dice que para el 2026 el salario mínimo aumentó a 315.04 pesos diarios, aproximadamente de 15 a 17 por día, en dólares, ¿no? En dólares. Según el tipo de cambio, con un salario mensual equivalente alrededor de 9.500 pesos. Eso es en México, ¿no? En México. Ujú. Actualmente, entonces... Esto entra en vigor el 1 de enero del 2026. a partir del año que viene. Ujú. Y en Argentina, dice aquí, para diciembre del 2025, este piso subió unos 334.800 por mes. Ah, entonces aquí es lo que entendemos, que dice que con ese dinero no te da ni para una canasta básica. Y canasta básica yo me imagino que viene siendo alimentos y productos de higiene de primera necesidad, ¿no? Sí. O sea que no da. Ay, caballero, pero ¿qué pasa en Argentina que los precios son tan altos? Bueno, gente, nosotras también a día de hoy, porque bueno, ustedes saben que nosotras somos cubanas, pero vivimos en Brasil, ya pudiésemos hacer la comparativa, yo creo que entre 3 países, entre Cuba y Brasil también. Exacto, aquí estaba leyendo tipo un cálculo que me sacó aquí, dice México usa un salario diario, si trabajas 30 días el mínimo mensual puede equivaler a unos 8.000 o 9.500 pesos mexicanos o más según la región donde vivas y beneficios. Y Argentina utiliza un salario mensual fijo que se ajusta varias veces al año y enfrenta fuertes efectos de inflación que erosiona su valor real. Dios mío santo, qué situación tan espantosa. Caballero, bueno, nada, igualmente queremos escuchar la opinión tanto de mexicanos como argentinos en esto, porque bueno, son los países implicados y ahí quien sufre es el pueblo, porque bueno, ustedes saben, el gobierno es rico. Caballero, yo lo que necesito saber es qué pasa que tú no puedes vivir con 500.000 pesos al mes. ¿Qué es eso? Yo no lo entendí, la verdad. Y bueno, gente, aquí en comparación, por ejemplo, nosotros en Brasil, el salario mínimo, aquí siempre están aumentando el salario. Desde que yo llegué ha aumentado el salario, pero también los precios. Pero te da el salario mínimo para lo básico. Lo básico, sí. Sí, da, o sea, para tú guardar dinero, ahorrar y estar haciendo cosas extras y tal, tienes que tener un trabajo un poquito más remunerado o tienes que, no sé, hacer cosas extras como trabajitos extras y tal. Pero el salario mínimo aquí te da, por ejemplo, para pagar tu alquiler, para pagar tu comida, pagar tus cuentas. Y bueno, en México sabemos que también. Ahora, los argentinos, si su situación fuese así, bueno, explíquenos mejor, caballero. Caballero, si hay algún argentino aquí que nos está mirando, ¿nos puedes explicar un poco qué es lo que está pasando? Porque queremos empaparnos un poco más sobre Sí, esto aclárenos. que está pasando en Argentina. Y bueno, si llegaste hasta el final del video fue porque te gustó, así que no olvides suscribirte, Dale like, comentar compartir y activar esa campanita para que no te pierdas. ninguno de nuestros videos. Recuerda hypearnos, que eso nos va a ayudar muchísimo. Y recuerda que vas a encontrar aquí abajo nuestras redes sociales, nuestra cuenta de PayPal y el link por si deseas ser un compita legendario. Nos vemos la próxima. Chao.